Hay millones de dólares en Bitcoin que nadie puede tocar. Y no porque estén perdidos, sino porque la única persona que podía acceder a ellos murió. Y lo más extraño es que nadie sabe si eso es verdad. Esta no es una historia de precio, no es una historia de inversión. Es una historia real de dinero, misterio y de algo que no debería haber pasado. Porque hoy hay más de 190 millones en Bitcoin completamente bloqueados. Esta historia empieza con un chico llamado Gerald Cotten, un joven aparentemente normal, pero que acabó creando uno de los exchanges más importantes de Canadá, su plataforma Quadriga CX. Llegó a mover millones en transacciones y para mucha gente no era solo una web, era el lugar donde tenían todo su dinero, sus ahorros, su Bitcoin, su confianza, y durante años todo parecía funcionar perfectamente. Pero había algo que nadie sabía. Gerald Cotten era el único que tenía acceso real a las claves. No había copia, no había respaldo, no había nadie más. Si algo le pasaba, todo ese dinero quedaría bloqueado. Para siempre. Y para eso iremos en 2018. Gerald viajó a la India, estaba de luna de miel y de repente murió, oficialmente, por una enfermedad. Pero a partir de ahí todo empezó a no encajar. Cuando esa noticia se hizo pública, los usuarios intentaron retirar su dinero y no pudieron ni un euro ni un bitcoin, más de 190 millones completamente bloqueados. Y sí, había personas que tenían todos sus ahorros ahí dentro, gente que de un día para otro pasó de tenerlo todo a no poder sacar absolutamente nada, como si su dinero hubiera desaparecido. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Algunas wallets estaban vacías, había movimientos antes de su muerte, y nadie podía explicar exactamente dónde estaba el dinero. De hecho, algunos usuarios empezaron a investigar por su propia cuenta, periodistas, expertos en blockchain, personas que no se creían lo que estaba pasando. Y lo que encontraron no tenía ningún sentido, direcciones que no coincidían, fondos que ya no estaban y movimientos que nunca se explicaron. Y cuanto más investigaban, más preguntas aparecían. Y entonces apareció la gran pregunta: ¿y si no murió? Porque algunos creen que fingió su muerte y se llevó todo el dinero, otros piensan que fue una negligencia brutal. Y hay quien cree que la historia es mucho más oscura de lo que parece, pero hay algo en lo que todos coinciden. Nadie, absolutamente nadie, ha podido recuperar esos bitcoins. Nadie. Porque sí, recuerda esto, Bitcoin te da algo muy poderoso, libertad, pero también responsabilidad absoluta. Y aquí no hay bancos, no hay soporte, no hay forma de recuperar un error. Y esa historia lo demuestra mejor que ninguna. Porque hoy esos millones siguen ahí, bloqueados, intocables, esperando a alguien que no volverá nunca. Y lo más curioso es que esta no es la única historia así. Bitcoin está lleno de casos que parecen sacados de una película, historias reales que casi nadie cuenta. Así que si te interesa este lado más profundo de Bitcoin, el que va más allá del precio, este canal es para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.